Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuamos con nuestros videos en la administración de Moodle y en este caso vamos a hablarles sobre la gestión de categorías y cursos. Sí, es importante obtener un orden, un esquema, sobre todo si vamos a trabajar con varios cursos dentro de una empresa o dentro de una institución y según los propósitos que se pueden utilizar, ¿no? Entonces vamos a administrar todos dentro de administración de sitio, ¿sí? Entonces nos ubicamos en la sección de cursos y acá vamos a la opción de administrar cursos y categorías. Entonces en este espacio, como ven, ya hay algunas categorías que se ha creado, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, si es una empresa, ¿no? Bueno, es una sugerencia, una manera, ¿no? Cada empresa tendría su manera de poder organizar, o cada institución, colegio, universidad puede tener su propia manera de organizar sus cursos según sus programas, ¿no? En este caso son unas ideas que se dan en base a nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, mayormente, por ejemplo, si hablamos de una empresa, pueden ser cursos como capacitaciones, ¿no? O talleres que puedan darse para su mismo personal. Entonces, pues se puede trabajar con una categoría nada más de quizás con el nombre de por ejemplo, creamos una categoría, por ejemplo, a nivel general superior, que sea principal, ¿sí? Por ejemplo, talleres de motivación, por ejemplo, ¿no? Motivación. Guardamos la categoría. Entonces, esta es una categoría, por ejemplo, principal, esa general. Entonces, y dentro de los talleres de motivación podemos crear, por ejemplo, acá subcategorías, ¿sí? Podemos crear varias subcategorías. Por ejemplo, dentro de esta categoría podemos crear otra, por ejemplo, quizás acá, por ejemplo, vamos a indicar el nombre de categoría, vamos a indicar acá primer semestre, ¿sí? Entonces, en el primer semestre, los primeros meses, ¿no? Se pueden crear dentro de esta categoría. También puedo crear más categorías, ¿no? Es según cómo se puedan subdividir, quizás por áreas, ¿no? Inclusive si está destinado, o estos talleres, por ejemplo, pueden estar destinados por capacitaciones a ciertas áreas, entonces quizás acá la categoría puede ser por áreas, y eso ayuda a que dentro de esa área puedan haber varios cursos, ¿no? Y poder también hacer un seguimiento, un monitoreo, ¿no? Y más que todo por el tema de permisos también, ¿no? Por ejemplo, vamos a modificar acá en la ruedita, editamos, por ejemplo, para lo que es administrativos, ¿no? Administrativos, ¿sí? Los administrativos. Otra categoría, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, personal de mantenimiento, ¿no? Entonces, más que todo, estos talleres, por ejemplo, estamos separando dos categorías por el tema de permisos, pero por lo general, por ejemplo, puede ser en una sola categoría y el curso, porque al final los talleres son para todos, ¿no? Es uno solo. Pero en este caso estamos yendo para el tema más que todo de gestión de permisos también. Entonces, quizás se le quiere dar a ciertos docentes o ciertos usuarios, ¿sí?, que haga el seguimiento, por ejemplo, de su personal administrativo, de cómo está participando en estos talleres. Entonces, si lo tenemos separado en categorías, ¿no?, entonces se hace más fácil obtener esa información. Pero si lo tenemos en una sola categoría, a todo el personal, y no podemos hacer ese filtrado, tendríamos que hacer un trabajo mayor. Sí se puede obtener, pero un trabajo mayor, ¿no? Pero si lo tenemos en esa parte, no habría ningún problema. Entonces, dentro de administrativos, por ejemplo, creamos los cursos, ¿no? Vamos a trabajarlo como curso 1. El nombre corto, por ejemplo, curso
01, por ejemplo acá, curso taller 01, ahí. Entonces la fecha se configura y todo ello, ¿no? Acá por ejemplo se puede definir una fecha de inicio, fecha de fin. Por ejemplo, vamos a trabajarlo desde el 1 de febrero, ¿no? Por ejemplo, al 30 de abril, pero vamos a trabajarle acá abril, por ejemplo. Entonces en abril vamos a trabajarle abril trae 30 nada más. Entonces digamos en abril, y aquí empieza por ejemplo desde las 00 horas y acá por ejemplo hasta las 23 horas con 59, ¿no? Entonces de esa manera podamos indicar la apertura y cierre del curso. Va a ser accesible, entonces el curso puede estar visible pero accesible desde esas fechas, ¿no? Porque estamos creando una fecha anterior. El formato del curso puede ser semanal o por temas según cómo se estructure. Al final sea por temas o por manera semanal. La diferencia está en que semanal va a calcular en base a estas fechas, ¿sí? Y si es por tema, simplemente va a salir tema 1, tema 2, tema 3. Entonces, muy aparte se puede elegir por semana, formato semanal, ¿sí? Muy aparte se puede elegir formato semanal. Aquí, al momento de crearse, esos nombres que se generan se pueden modificar y se pueden poner otras fechas inclusive, ¿no? Que comprendan este rango, ¿no? Pero sí meramente calcula en base a eso. Vamos por ejemplo a poner el formato semana, formato temas. Vamos a trabajar con solamente 4 temas, ¿sí? Y luego vamos a guardar y volver. Tenemos ahí curso 1. Vamos a crear un curso 2. Curso 2. Acá igual taller 02, ¿sí? Entonces por ejemplo igual vamos a trabajar con fechas para ver la diferencia nada más. Vamos a trabajar con el 1 de febrero, ¿sí? 1 de febrero hasta el 30 de abril, igual con las mismas fechas, pero vamos a ver algunas diferencias, ¿sí? En el caso del formato del curso vamos a trabajar formato semanal, ¿sí? Y trabajamos igual con 4 semanas. Guardamos y regresamos al curso. Entonces vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces miren acá podemos igual tenemos el ojito para editar los ajustes, modificar las características. Acá copiar curso, acá eliminar el curso, ¿no? Ahí tener cuidado, ocultar para que no sea visible para los estudiantes, ¿sí? Y aquí cambiar el orden, por ejemplo, así. Entonces por ejemplo vamos a ver el curso 1, vista, voy a abrir una ventana nueva. Vamos también al curso 2, ventana nueva. Entonces miren, en el caso de temas, ¿no? Y en el caso de semanas, ahí está, miren. Como lo he dicho, de 1 de febrero al 30 de abril, como es formato semanal, como les mencionaba, automáticamente lo calcula por semanas, ¿no? Y termina el 28 de febrero y no el 30 de abril como lo habíamos programado. Entonces, pero en ambos casos, por ejemplo, al activar la edición de los cursos podemos acá modificarlos, ¿no? Poner fechas que comprendan quizás 2 semanas, ¿no? Cada tema dura 2 semanas y ahí tendríamos hasta el 30 de abril, digamos, esa programación. Igual acá podemos modificarlo, no una semana, sino que dura 2 semanas. En fin, acá podemos colocar el nombre o el título del tema, de la semana, en fin, lo que se considere mejor para un mejor, digamos, esquema para a nivel de curso. Entonces, empezamos al código, acá el código, vamos a refrescar, vamos a desactivar para modo general. Entonces, indistintamente del formato, lo importante es qué es lo que queremos indicar acá en los títulos de cada uno de ellos, ¿no? Y cómo agregar las diversas actividades también a crear. Entonces, de esa manera vamos a trabajar aquí el tema de la gestión de las categorías y los cursos, ¿no? Entonces, si trabajamos de esta manera, por ejemplo en la categoría personal mantenimiento, acá también vamos a crear cursos. Y acá también podemos tener el curso 1, ¿no? Por ejemplo, en el mismo nombre del curso.
pero quizás se desarrolle en otras fechas, ¿no? Y acá igual, el CUR taller. La diferencia sí es que el código del curso no tiene que ser igual. Entonces, por ejemplo, PM, por ejemplo, vamos a personal mantenimiento para diferenciarlo, ¿sí? Podemos configurar igual las fechas, solo dejamos tal cual, ¿sí? Vamos a dejarlo tal cual, no hay ningún problema. Lo importante es tener en cuenta según su fecha de inicio nada más. Formato de curso, por defecto semanal, guardamos, regresamos. Entonces tenemos acá, ¿no? Entonces curso 1, igual, como ven en la vista, acá está, automáticamente lo va calculando. Entonces, si quieren matricular usuarios en su curso de manera masiva por la cantidad de personal que puede haber en la empresa, entonces acá con el código del curso para trabajar en el Excel, ¿no? Acá, la lista de los usuarios con su correo clave y acá el código del curso, ¿no? Y el rol. Entonces ese es el código a utilizar en cada uno de los cursos para matrículas masivas. Bien, vamos a cerrarlo. Ahora, bueno, acá también podemos ver un resumen, podemos ver los usuarios matriculados, ¿no? Editar, ajustes y todo ello para poder modificar. Bien, entonces, en el tema de permisos, ¿no? Como se mencionaba, es importante tener este orden de categorías, ¿no? Entonces, brevemente, yo puedo dar a una persona encargada de estos talleres, ¿no? De poder ver solamente, por ejemplo, los talleres que son para personal administrativo y talleres para personal de mantenimiento, o darle a otro usuario. Entonces, cada uno de ellos tiene acceso a ciertas categorías. Y no solamente en el sentido de poder ver, sino quizás, por ejemplo, de poder matricular o no. Entonces, de esa manera podemos separar y gestionar mejor los permisos, que más adelante en otro video vamos a ver el tema de los permisos a nivel de sistema, ¿no? Que la plataforma Moodle trae, digamos, roles como usuario, como administrador de sitio, que gestiona todo el espacio, roles de gestores, de creador de cursos, pero también permisos a nivel de categorías, ¿no? Entonces, para que ciertos usuarios en una categoría puedan crear sus propios cursos, ¿no? Más no en otras categorías, y así mantener un orden y también, lógicamente, bajo un criterio y una responsabilidad, ¿no? Bien, entonces, es de manera, digamos, una manera de poder organizarlos. Acá al menos, por ejemplo, en el caso de colegios, ¿no? Acá hemos tenido uno, había puesto primaria 2021, podría ser acá quizás el nombre del año, ¿no? Por ejemplo, vamos ahora 2021. Entonces, en el caso de colegios, obviamente es un solo proceso de enero o de marzo a diciembre. Entonces, por años podemos gestionarlo así, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si el colegio tiene primaria y secundaria, ¿no? Por ejemplo, en un solo nivel podría ser así, ¿no? 2021, luego otra categoría general 2022 y sus grados. Pero si tiene primaria y secundaria, por ejemplo, en este caso, vamos a modificarlo, ¿sí? Aquí vamos a ubicarle acá 2021, pero vamos a crearle subcategorías acá. Uno que diga perdón, estoy modificando, vamos a crear acá nueva categoría, por ejemplo, nivel, por ejemplo, primaria. Guardamos. Sí, ahí nos equivocamos, vamos a modificar. Siempre en la ruedita, ¿sí? Son opciones fáciles, no muy complicadas. Modificar, crear. Por ejemplo, lo movemos eso de arriba, tenemos un orden, creamos otra categoría, por ejemplo, nivel secundario, ¿no? Ahí estamos. Nivel secundario. Entonces nos subimos. Ahora, el tema de los grados, por ejemplo, el primer grado vamos a editarlo, ¿sí? Y en editar no solamente podemos modificar el nombre, sino también podemos cambiar de categoría. Este va al primero de primaria. Damos, ¿no? Y al igual acá, podemos moverlo al primero de primaria, o si no lo movemos a secundaria. Entonces, a veces podemos equivocarnos en la creación, pero podemos, a través de editar, podemos hacer esos movimientos, esos cambios de categorías dentro de la digamos, categoría padre. Tener en cuenta que los cursos que están dentro de esta categoría se mueven.
van juntos con ellos, ¿no? Entonces la categoría mueve sus cursos, su contenido. ¿Sí? Ahí mueven sus contenidos, ¿no? Acá no ve ningún curso. Entonces mueven sus cursos. Entonces al mover una categoría movemos todo su contenido también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo ahí, ¿no? Entonces de acá 2022 y generamos sus propios categorías. Esa es una manera, ¿no? Entonces, o lo otro es que el nivel primaria sea general y dentro del nivel primaria luego se crea 2021, 2022 y igual, nivel secundaria, luego 2021, 2022. Entonces todo depende de cómo se pueda ordenar y gestionar, ¿no? Entonces, pero por el tema de permisos y también cuando según va avanzando, ya por ejemplo si ya terminó el 2021, perdón, se cierra, se oculta y ya no es visible, ¿no? Entonces solamente es visible el siguiente periodo, el 21-2 o el 2022, ¿no? Entonces, según como sea. En el caso de universidad es algo similar, ¿no? Se crea el periodo, dentro del periodo van quizás los maestrías, posgrado, quizás cursos de especialización, ¿no? Los cursos de pregrado, entonces, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos, dentro de pregrado irían las escuelas, ¿no? Entonces, al igual acá, ¿no? Por ejemplo, como nivel primaria se divide por grados, igual. Cada carrera tiene su ciclo, ¿no? Y cada ciclo ya está en los cursos. Entonces, y en base a eso se puede gestionar, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, acá, por ejemplo, que el director, ¿no? O el encargado del nivel primario solamente tenga acceso a esta categoría y gestione acá los cursos de esta categoría. ¿En qué sentido gestiona? Crea cursos, matricula, genera reportes, entre otros, más no de otros niveles, ¿no? Lo mismo del nivel secundario, solamente ve esa carrera o esa categoría. En el caso de universidades igual, ¿no? Entonces según se da permiso según la carrera, solamente que pueda haber en el caso de universidad se trabajan con directores de escuela, entonces los directores de escuela pueden acceder a ciertas categorías, nada más. Entonces el tema de permisos lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la manera de gestionar y crear categorías es esta, digamos, lo que hemos estado viendo, ¿no? Más o menos darles una idea de cómo se puede organizar, modificar, mover, y también la parte de creación de cursos, ¿no? Teniendo en cuenta sus características. Lógicamente que en el formato de los cursos pueden haber otros formatos, ¿no? En este caso en el formato de curso tenemos solamente los que vienen por defecto, por ejemplo el semanal y el temas, ¿no? Aparte hay otros tipos de formatos que pueden dar otro tipo de apariencia, ¿no? Y también digamos, al hablar de apariencia también hablamos de otros tipos, otras plantillas que pueden cambiar un poco este entorno, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo se gestionen sus cursos, en este caso dependiendo de la institución o donde se esté planteando ese tema, ¿no? Bien, entonces esperamos en los próximos videos, se vienen muchos más. Vamos a ver el tema de los permisos a nivel de sistema, permisos a nivel de categorías, ¿sí? También algo importante, ¿sí? Justo que hemos estado viendo, ¿sí? Bueno, por el tema de tiempo no lo voy a avanzar en mencionar, pero como hemos estado viendo acá, creando categorías y dentro de la categoría los cursos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿sí? Entonces si hablamos de colegios, ¿no? O universidades donde por ejemplo en un grado o en un ciclo hay varios cursos, entonces la idea es crear curso por curso, ¿no? Y si tenemos por ejemplo en primaria, por ejemplo tenemos 6 grados y en cada grado tenemos por ejemplo 4 cursos, entonces crear curso por curso digamos nos lleva también un tiempo, entonces también vamos a ver cómo subir cursos de manera masiva, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver el tema un poco de la codificación de categorías y también subir cursos masivos. Así como hemos visto de usuarios, también se puede subir cursos masivos y nos ayuda un poco el proceso, ¿sí? Bien, entonces nos vemos en un próximo video. No se olviden suscribirse para estar atentos a nuevos videos.